muy contento de analizar todos estos temas de distintos puntos de vista que son bastante distintos entre sí, disímiles, pero como somos a voz de empresas internos o externos, tenemos que ver al derecho no como un estancamiento, algo compacto, sino que se relaciona todo el derecho y tenemos que ver más allá del derecho. Por eso estuvo bueno verlo el principio de Nicolás Alonso, que habló sobre muchas veces, bueno, aspectos obviamente no es abogado, aspectos económicos que nos sirven a los abogados de empresas. Esto para explicar y adelantarnos también a los conflictos. Los conflictos desde el punto de vista, obviamente, jurídico, en el ámbito sindical laboral, y ahora desde el punto de vista penal, que muchas veces se olvidan de las herramientas que existen, ¿no? Es decir, herramientas que existen legalmente y también cuestiones de hecho, de expertise, de hecho, de cómo se resuelven. Eh, Primero, acá hay una nómina de los distintos delitos que existen ante, como había dicho Javier, una acción directa y legítima, digo, no técnicamente una acción directa de los sindicatos o de los empleados que tienen una no representación, que muchas veces o por lo general son ilegítimas, sea por la representación o por la modalidad de los reclamos que hacen. Eh, es muy oportuno esta charla, vuelvo a repetir, en relación a los disparadores que por lo generalmente surgen en estos conflictos, que son básicamente, bueno, la situación económica, entonces los despidos, la inflación, las paritarias, todo eso son detonantes. Y sobre todo también las cuestiones políticas. Esto se ve mucho, por lo menos en el derecho penal, las cuestiones políticas que tienen una influencia sobre esto. Nosotros, a ver, depende también quién administre el país. Obviamente los sindicatos son más proclives a tomar ciertas medidas y el gobierno a tomar unas contramedidas en aspectos penales o de seguridad o de prevención de los bloqueos en esto, como uno de los delitos. Esto lo digo porque, y esta charla es muy oportuna, porque lo que yo creo es que se van a producir estos enfrentamientos con manifestaciones que van más allá de una manifestación o un derecho a huelga, más allá de un derecho a huelga que tienen los empleados, sino con conductas que se encuadran dentro de los de delitos, y acá menciono algunos así como contravenciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una nómina, esto lo hemos visto en la época de la gestión de Macri, de cómo se han incrementado el tipo de violencia o virulencia de las medidas y cuál fue la respuesta de los gobiernos. Y es muy distinto. En aquel momento de donde la ministra de Seguridad era Patricia Burrich, se han tomado medidas en su momento y ahora afortunadamente también lo está. Y hago un paréntesis al respecto. Ahora se está creando dentro del Ministerio de Seguridad, ya se lanzó, pero todavía falta orgánicamente que se cree, sobre todo los protocolos de actuación, una unidad antibloqueo. Esto es relativamente novedoso. Esta unidad antibloqueo es producto, obviamente, de varias empresas que han tenido bloqueos de planta a lo largo de los últimos 4 años, sobre todo, y no hubo una respuesta del Ministerio o de la Fuerza de Seguridad, del Ministerio que dependen, en definitiva, del Poder Ejecutivo. También, a veces, tampoco del Poder Judicial. Obviamente, estas son muchas veces cuestiones más políticas que jurídicas. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis que no lo pongo acá en las diapositivas porque todavía no está creado, pero sepan que existe esta unidad donde básicamente le dan un acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación a las empresas objeto o víctimas de alguna de estas medidas que principalmente tratan de bloqueos o de algunas medidas
coercitivas por parte de los sindicatos o empleados de manera ilegítima. Entonces sepan que existe esto va más allá obviamente de lo jurídico estrictamente, porque de verdad no debería existir si cada uno cumple con sus funciones. Por eso del dicho al hecho hay un largo trecho. Lo que ustedes pueden ver acá, vuelvo a repetir, delitos, contravenciones, después en la práctica muchas veces, por más que uno dice, entorpecimiento del tránsito o del transporte, ya existe un delito. Violencia para tomar parte en una huelga, es decir, cuando hay una extorsión por parte del sindicato para que se sumen bueno, huelga, mal dicho, muchas veces. Bueno, son todos delitos que ya existen. El tema de la aplicación de esto depende muchas veces, vuelvo a repetir, del apoyo de la administración de turno. Ahora, afortunadamente, y esto ya es de público conocimiento, hay un apoyo de la administración de Patricia Bullrich o que ya tiene experiencia en el tema y del presidente bueno, ya se ha expedido expresamente que no iba a permitir las cuestiones. Y esto también se ve, han visto seguramente en las noticias, yo lo he vivido en enero, la huelga general donde, si ustedes han transcurrido las calles o las avenidas principales donde estuvo las movilizaciones, Avenida de Mayo, 9 de julio, seguramente han visto que el bloqueo, la obstaculización del tránsito fue bastante menor a otras manifestaciones o huelgas generales. Se hicieron dentro de todo con un control y un seguimiento del Ministerio de Seguridad. Con lo cual, esto muestra un poco, por lo menos, para dónde va a ir la respuesta o de los sindicatos y la respuesta de la Fuerza de Seguridad o judiciales. Acá existen una numeración de delitos y contravenciones, no las voy a desarrollar porque no tenemos tiempo y no somos penalistas, pero sepan que existen distintos tipos penales, daños, sabotaje, que se pueden dar dentro del marco de algunas protestas, que muchas veces, vuelvo a repetir, se confunden también con derechos legítimos de los trabajadores, extorsiones, daños, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad. El bloqueo estrictamente del ingreso y egreso, eso sobre todo en una planta productiva, sería el bloqueo de ingreso y egreso del transporte o incluso de los trabajadores, es un delito. En la ciudad de Buenos Aires muchas veces hay una contravención, entonces por una cuestión sepan que existe a los fines prácticos para que intervenga una fiscalía, muchas veces se la enmarca dentro de una contravención que es menor, que se llama obstaculización de ingreso y egreso, pero los fines prácticos, ¿qué es lo que quiere la empresa que tiene una planta o de distribución o productiva? Es que los dejen operar, ¿no? Porque un par de horas, unos días de la planta parada o del centro de logística genera mucho, bueno, repercute mucho en las finanzas de la empresa. Entonces, a los efectos prácticos en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces la práctica es llevarlo a una contravención donde habría que ver la gravedad, ¿no? También de las acciones y muchas veces, bueno, el sistema contravencional, no voy a ser muy técnico, pero es bastante más, eh, no tan formal y bastante más corto en cuanto a los procesos y las medidas que se toman. Obviamente, esto ya Javier ya lo dijo, vuelvo a repetirlo, es fundamental aquellos abogados que intervengan o sepan que van a tener despidos masivos o puedan generar alguna respuesta de los sindicatos o de terceros, puede ser también proveedores, contra la empresa, sea, bueno, los abogados internos o externos, sepan que es fundamental tener un plan, porque yo he visto en varios casos que ocurre, bueno, vamos a despedir tales o vamos a cerrar tal planta y no saben de las consecuencias que puede llevar a eso. Quizás cierran un centro en alguna provincia o en algún municipio, se mudan a otro y bueno, y pensando de que no van a tener repercusión y los conflictos los siguen. Entonces, hay que ver,
hay que analizarlo de distintos puntos de vista, laboral, como ya hemos visto, penal también, recursos humanos sin duda, y también depende de la magnitud del conflicto que puede repercutir en el nombre o el nombre de la empresa. También hay que verlo con solo marketing, sino con los medios. Entonces, muchas veces si son conflictos relativamente grandes que pueden aparecer en los medios, se incorpora dentro de el grupo de acción o de planeación o de planeamiento de las medidas y de lo que puede surgir para mitigar todos los riesgos, se incorpora a alguien especialista en los medios. Y más allá de, bueno, siempre hay que evaluar, a ver, pocos minutos tengo. Siempre hay que evaluar los actores que intervienen en un bloqueo, esto voy a hablar específicamente de un bloqueo de planta, que puede repercutir tanto el municipio, porque puede ser que la planta le dé trabajo, sea en un pueblo, nos ha pasado que ha cerrado una planta en alguna ciudad pequeña y obviamente el intendente está sumamente interesado en que se resuelva esa situación. Entonces hay que analizar dentro de este plan quiénes son los actores, el fiscal, el juez que intervenga, fuerza de seguridad. Bueno, siempre me gusta poner sobre todo dibujos de los Simpsons que muchas veces reflejan la realidad, son muy ejemplificativos. Bueno, empresa, el sindicato. Entonces, eso es un mapeo. Obviamente, esto es importante también. Hay ciertos factores que se los tiro. Después, de todas maneras, esta presentación va a ser mandada a ustedes, enviada, con lo cual lo pueden analizar con mayor detenimiento y cualquier cosa nos escriben aparte. Más allá si de ahora cuando termine van a dar preguntas y respuestas. Si no los tienen, con posterioridad lo pueden hacer directamente a nosotros, no hay ningún problema. Hay cuestiones a tener en cuenta, prueba es fundamental, por eso siempre poner filmaciones que sean rápido de obtenerlas, generar prueba básicamente, porque cuando ocurren estas situaciones no tenemos pruebas, los testigos no quieren declarar cómo se soluciona, cómo se manda a la policía a prevenir o incluso si hay una toma, incluso ingresan dentro de la planta, cómo se los saca, qué medidas hay coercitivas. Bueno, todo eso lo primero y lo fundamental es constituir prueba. Porque muchas veces, vamos a ver, en los interlocutores de la comisaría del lugar, la policía o lo que fuere, no transmiten la información a la fiscalía o al juzgado que corresponde. Uno hace la denuncia por usurpación o algún otro delito, cuando le informan o piden un informe a la policía informa a veces o no tiene los medios o a veces justo cuando informan no están bloqueando lo que fuere y le llega una información errónea al juzgado de la fiscalía, con lo cual es fundamental nosotros preconstituir pruebas. Y por eso, ¿dónde lo denunciamos? Directamente en la fiscalía, no tomarse ni un segundo en realizarla en la comisaría, si es que queremos tomar medidas rápidas, ¿no? Y querellar. Querellar significa ser parte del proceso, eso demuestra que hay un interés de la empresa. Adelantarse también respecto al conflicto, qué escalabilidad tiene, porque si hay una medida coercitiva, incluso toma el caso la fiscalía, el juzgado ordena la expulsión o alguna otra medida coercitiva en relación a este hecho, es fundamental que se ejecuten. Muchas veces en la provincia de Buenos Aires no existen los medios suficientes o las fuerzas de seguridad para repeler, dependerá obviamente de la cantidad de manifestantes o lo que fuere. Entonces hay que ver si necesitamos solamente 2 patrulleros que tiene la comisaría, o muchas veces se ordena la medida y la comisaría del lugar dice no tener, y obviamente es entendible, los medios suficientes para llevar a cabo la orden del juez. Entonces hay que adelantarse eso y, bueno, hacer intervenir al Ministerio de Justicia, perdón, de Seguridad para que, o con la Fiscalía, interactuar para que lleven algunos cuerpos
quizás de infantería o mayores. Eso dependerá de la escalabilidad o la gravedad de la situación. Y como medida preventiva, muchas veces las empresas dicen, yo no quiero meterme en una causa penal, después los tengo adentro y genera problemas. Bueno, lo entendemos, lo que sí como primera medida preventiva dependerá las personas involucradas, a veces surge efecto y a veces no, una medida preventiva es notificarles de la formación de la causa. Esto a veces, muchas veces, previene el conflicto o que lleve a escalas mayores. Bueno, expulsar es una medida, obviamente, del predio o de la zona para evitar la usurpación o la turbación de la posesión del inmueble. Es una medida más extrema, sin duda, y necesitará más medios de convicción para el juez. Y después, el día después, se puede disponer de las acciones, no como hace mucho tiempo, donde son de acciones, bueno, son acciones públicas, siguen siéndolo, pero hoy en día existen medidas alternativas al conflicto dentro del expediente penal. Muchas veces están relacionados con cuestiones laborales que se tratan de solucionar. Nuestra idea siempre es tratar de separar las cuestiones penales de lo laboral, porque los sindicatos, sin duda, o los empleados, tratan de confundir sus derechos de huelga o de manifestarse que son legítimos, con la comisión de delitos. Entonces son dos cuestiones distintas, una es la comisión de delitos y otra las cuestiones laborales. Bueno, no quiero adelantarme mucho, esto es un pantallazo solamente para que tengan las opciones o los riesgos o las cuestiones a tener en cuenta cuando ocurre un bloqueo de planta.